Serie Del peso de la culpa a la libertad. Día 1. Cuando la culpa se convierte en sombra. Andrés tenía 7 años cuando un acto tan cotidiano como correr al bus escolar cambió su vida para siempre. Su padre, al intentar alcanzarlo con el abrigo en la mano, resbaló y sufrió una caída que finalmente le costó la vida. Desde entonces, Andrés cargó con la idea de que él había tenido la culpa. Su vida se transformó en un camino de tristeza, depresión y autodestrucción. La psicóloga Jane Marks explica que los niños suelen creer que son responsables de lo que ocurre a su alrededor. Por eso, cuando ocurre una tragedia, con facilidad ellos asumen la culpa, aunque sea irracional. Este fue el caso de Andrés y también el de muchos que cargan en silencio con el peso que no les corresponde. Hay una realidad inevitable de la culpa. El doctor Kay Olson afirmó que el sentimiento de la culpabilidad es una realidad inevitable de la existencia humana. Y el psiquiatra cristiano Quentin Heider lo describe como una mezcla de depresión, ansiedad, temor al castigo, vergüenza y un sentido de inferioridad que lleva al aislamiento. La Biblia también lo reconoce. Ella nos dice en Romanos capítulo 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el Edén, cuando Adán y Eva se escondieron tras su pecado, en Génesis 3 del 8 al 10, la humanidad convive con la culpa. Es una experiencia universal. Debemos distinguir entre 3 formas de culpa. La culpa real, cuando violamos la ley humana. La culpa espiritual o teológica, cuando transgredimos la ley de Dios. Y la culpa psicológica, que es ese sentido subjetivo y que es a veces irracional, que nos hace sufrir cuando no se halla una falta real. Es esta última, la culpa psicológica, la que más afecta a la salud mental. Aaron Beck, padre de la terapia cognitiva, advirtió que la autocrítica excesiva alimenta la depresión y puede llevar a conductas destructivas. ¿Cómo es la culpa según la palabra? La Escritura no niega la culpa, pero nos ofrece un camino para transformarla. Pablo distingue entre la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, y la vida y la tristeza del mundo, que lleva a la muerte, en 2 Corintios 7:10. La primera nos ayuda a reconocer el error y a buscar el perdón. La segunda nos hunde en una condenación desesperada. El salmista también lo describe con crudeza. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y más adelante, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32 del 3 al 5. Aquí vemos que la culpa no resuelta consume desde dentro, pero la confesión y el perdón traen descanso al alma. Jesús mismo mostró el mismo camino al liberar a la mujer sorprendida en adulterio allá en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Ella esperaba condena, pero escuchó, ni yo te condeno, vete y no peques más. La culpa fue transformada en una oportunidad de cambio. Hay un rostro oscuro en la culpa. Gary Collins, en Christian Counseling, señala que la culpa subjetiva puede ser beneficiosa cuando nos impulsa a corregir, pero también puede volverse destructiva, inhibidor y amargarnos la vida. El psicólogo Bruce Narramore agrega que muchos creyentes viven más atrapados en la culpa que en la gracia, porque confunden la voz de Dios con las voces acusadoras de normas imposibles, tanto familiares como religiosas. Esto puede llevar a la autocondenación, a la depresión y hasta intentos de suicidio, como en el caso de Andrés. Por eso es vital reconocer que no toda culpa viene de Dios, como lo afirma 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hay una oportunidad de transformación. La culpa no tiene por qué ser la última palabra. Dios la puede usar como un espejo para mostrarnos nuestra necesidad de cambio, pero también nos ofrece perdón y gracia. Cristo cargó con nuestra verdadera culpa en la cruz, según 1 Pedro 3:18, para que no sigamos viviendo en condenación. Como ministros, consejeros, hermanos en la fe, estamos llamados a guiar a otros a distinguir entre una culpa que construye y una culpa que destruye, ayudándoles a experimentar la libertad que Dios promete. En 1 Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al concluir, quiero decirte que la culpa es universal, pero no definitiva. Puede convertirse en sombra que oscurece la vida, o en luz que nos guía al arrepentimiento y a la gracia. En esta serie vamos a aprender a diferenciar entre culpa sana que corrige y la tóxica que destruye, para caminar hacia la libertad en Cristo. Señor amado, hoy te presentamos las culpas que pesan en nuestros corazones. Muéstranos cuáles nos invitan a crecer y cuáles debemos soltar en tus manos. Enséñanos a confiar en tu perdón y a vivir en la libertad que Cristo nos regaló en la cruz. Amén.